de cuenta entonces que toda esta cuestión que se comenta hoy, que se comenta tan desordenadamente, lo dice tan incoherentemente por todas las autoridades de los niveles más importantes, hasta los medios y los inferiores, y que lleva incluso hasta el periodismo de espectáculos, de deportivos y políticos a expresarse, no es más que una suma de incoherencias producto de la falta de lectura de un informe que habían hecho investigadores argentinos durante prácticamente veintitantos años siguiendo lo que eran las infecciones respiratorias agudas. Al concluir el año 94, al concluir el año 2004, la Organización Mundial de la Salud, nada menos, hace un informe en el cual señala la probabilidad de que Argentina sea víctima de una pandemia y señala además la probabilidad de que esa gripe estacional se incremente entre 600 y 900 veces su valor. Doctor, ¿me puede repetir el año? Sí. Gripe estacional. ¿El año me lo puede repetir? 2004. 2004. Hace un lustro, esto estaba escrito por la Organización Mundial de la Salud. Si no se tuvo en cuenta, no se tienen en cuenta además que existen una enorme cantidad de manuales de procedimientos que elaboramos todos los docentes de epidemiología en Washington, todos invitados por la oficina sanitaria, al decir de toda réplica, digo, incluyendo a Canadá y Estados Unidos, y que esos manuales de procedimiento están a la mano, deben de ser de 100 páginas cada uno, y se los puede recabar, se los puede conseguir perfectamente. Y esos manuales les sirven para plantear las estrategias ante cada situación. ¿Cómo es posible que se haya diluido la opinión técnica en manos de cualquiera? Porque así hablan desde, ya digo, desde los no técnicos hasta los que quieren anunciar, y en lugar entonces de producir lo que se debiera producir, que es sosiego, calma, tranquilidad, unificar los criterios, apoyar al laboratorio que de pronto está haciendo los diagnósticos para que todo sea mucho más rápido y la gente tenga mejores nociones. No, y se han regresado hasta el concepto de para qué usar el barbijo, para qué usar, si era necesario, tan necesario usar alcoholes en gel, sí. Si eran tan importantes algunas otras medidas que uno dice, pero me parece inclusive hasta las supresiones de escuela en una fecha en la que ya se sabía que no iba a acontecer. Así es. Ese trabajo anterior dice que todo se organizaba, esto iba a aparecer entre la semana 25 y la 32, primera de julio y última de agosto. Sí. Bueno, ¿qué pasa entonces? Así es. Sí, perfectamente, doctor, lo estoy escuchando. Bueno, entonces si es entre la 25 y la 32, se sabría que el pico máximo se va a dar en la semana 30, aproximadamente 29, que sería en la primera quincena de agosto. Exacto. Entonces, todas las escuelas del país de distintos distritos y de distintos municipios han dispuesto cese de actividades aquí, cese de actividades allá, sin ton ni son, y sin que haya una autoridad única que diga, no, esto debe ser de esta manera, las reglas tienen que ser 4 o 5, no mucho más, no 5 páginas como hizo el Ministerio de Salud de la provincia, que claro, está en manos de alguien que no ha hecho casi medicina en su vida, más claro. que de Bagó. Así es. Entonces, ¿qué podemos esperar de lo que nos queda? Bueno, quizá copiar cosas muy importantes a veces de fuentes internacionales les sirva, pero la gente necesita algo muy concreto, muy así, muy, diríamos, habitual, muy realidad. Y la realidad no está a la mano. Exacto. Además, bueno, justamente esto es lo que provoca la intranquilidad de la gente, la psicosis, la falta de credibilidad de quienes hablan, ¿no? Uno se da cuenta que no saben, ocultan cosas y toman medidas a tontas y a locas realmente. Tal cual, usted se da cuenta que hasta el mismo ministro es directamente corregido 10 minutos después de exponer por la misma presidenta, que no tiene más que un lenguaje que naturalmente tiene otro sentido, no es el sentido técnico. Así es. Acepta que eso le ocurra y sigue en su posición porque en ese momento demuestra que él no es un ministro técnico, él es un ministro político. Así es. Entonces me da vergüenza ajena recordar que esto no nos va a salvar de una epidemia, esto nos va a traer más problemas todavía. Así es. Doctor, para clarificar a la gente, para decirles, apelar a su responsabilidad, porque evidentemente parece como que los ciudadanos tenemos que arreglarnos solos, porque desde las autoridades
elegidas a dedo, a no dedo, no podemos recibir la información correcta. ¿Cuál es su recomendación? ¿Cuál es su criterio respecto a todo esto? En principio, diría que comenzaría de esta manera. Aunque el ministro sea un ente político, habrá que aceptar que haya una sola conducción y no horizontalizar las cosas de modo tal que todas las opiniones tengan valor, y sobre todo esas opiniones que son trasladadas a través de los medios televisivos, etcétera, donde pareciera que es la moda de que los técnicos o científicos o pseudocientíficos se luzcan como si fuera realmente una exhibición de otro tipo. Así es. Segundo es que las reglas sean sencillamente unas pocas, de modo tal que todas las conozcamos. Es decir, lavarnos las manos con agua y jabón es tan útil o más que con alcohol. Usar barbijo solamente aquellos que en la casa podemos infectar a otro, o aquellos que de pronto lo tienen indicado porque son inmunodeprimidos por alguna razón, diabéticas, embarazadas, etcétera, etcétera, u oncológicos en tratamiento. Y esto de andar con un barbijo por la calle es algo tan absurdo que nos causa, es algo que de pronto esté padeciendo la enfermedad. En este caso, guardarse en casa. Tanta otra actividad sería concluir poco menos, de que son muy pocas, concluir poco menos que en el cuidado de que los cierres de sectores no debieran ser producidos de una manera así, tan dispar, sino uniformemente, de tal manera que todos coincidamos. Es decir, protegernos los unos a otros con higiene, esencialmente. La lavandina sigue siendo un medio tan eficaz como muy pocos, el sol también, como harían las abuelas cuando hacían la ropa, y evitarnos entonces esos otros gastos absurdos a los cuales nos llevaron. Esto de consultar a las 48 horas que aparece un cuadro de gripe, pensemos que hay 200 virus respiratorios. Claro. 200, un poco más, me quedo corto, deben ser 230 y tantos. Entre distintos nombres, rinovirus, reovirus, adenovirus, etcétera. Y los de influencia, y para influencia, incluyéndolos también. De tal manera que quedarnos con todo ese farragoso número de posibles y probables infecciones respiratorias, que son las que ese grupo que mencioné estudió, entonces sería malo que nosotros no le tomáramos por lo menos medidas al unísono y no con tantas otras opiniones controvertidas que van apareciendo. Si eso lo hacemos, sabe que son, como le dije, muy pocas, nosotros vamos a pasar este mal rato que seguramente concluirá a partir del 15 de agosto, y no como se dice en una meseta, sino con subidas y bajadas, remesones que van a ir incrementando y disminuyendo hasta que por fin la epidemia pase. El problema que nos espera enseguida es el dengue. El dengue, sí, justamente. Preparémonos para que no haya la misma situación tan espantosa que se vivió en aquel instante, que usted sabe en qué terminó. Sí. Por lo menos con un gran premio para la ministra, que fue autora de toda esa indiferente situación, que acaban de premiar con un cargo de diputada. Mire usted, sí, no, el caso del Chaco, la esposa de Capitanich, sí, bueno, y Jorge Capitanich, que parece que es el gran gobernador. Conozco el caso de cerca porque mi esposo es de ahí del Chaco y sabemos la situación que vivió la gente del Chaco y que va a vivir. Espantoso, lo que va a acontecer allí, que bueno, es eso que le dije, bueno, nosotros tenemos que prepararnos para salir con estos 3 parámetros que acabo de plantearle, que son simples. Quizá me omitía algo, que sería, como el cuello de botella hoy es el Malbrán, habría que fortalecer, muy muy bueno, a todo lo que fuera la labor del Malbrán, inclusive facilitar los medios para que el Malbrán cree condiciones en otros laboratorios del país que puedan ser diversificados, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, los que tienen universidades, de tal manera que, de acuerdo a la frecuencia de casos, si vale la pena que sean esas otras unidades las que se pongan a trabajar en el diagnóstico y no concentrar todo, una locura de 300 muestras que están aguardando todavía ser procesadas por el Malbrán, porque lamentablemente el Malbrán no tiene la posibilidad de que todo sea resuelto. Claro. Doctor, la reinauguración, digamos, del Hospital de Malvinas Argentinas,
con equipos aparentemente muy evolucionados para hacer los análisis.